Amados hermanos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué alegría volvernos a congregar para adorar, alabar a Dios, exaltarlo, proclamarlo, bendecirlo, agradecerle por las muchas bendiciones con que Él nos bendice. También para presentarle nuestras peticiones y oraciones, pero muy particularmente en el día de hoy, los martes, pues tenemos nuestra escuela bíblica con liderazgo. Y deseamos que este sea un verdadero tiempo de adoración cristiana, que juntos podamos aprender, que juntos podamos tener la Biblia en la mano y juntos podamos escudriñar las escrituras y aprender juntos. Tenga su libreta de apuntes a mano, tenga allí la Biblia y estemos atentos a lo que hoy Dios hablará a nuestro corazón. Hoy iniciamos un nuevo tema con nuestro hermano Alfredito Cárdenas. Mi hermano Alfredo tratará el tema de la vida victoriosa. Estamos en el estudio de la epístola de Pablo a los Romanos y nuestro maestro de la Escuela Bíblica con Liderazgo, mi hermano Alfredo, pues traerá este tema que va a ser de mucho impacto para todos y cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a todos mis hermanos que se están ahí conectando y que se irán conectando a lo largo de este estudio y los que se conectarán luego en algún momento, porque tal vez no pueden conectarse en ahorita, pero para todos ustedes un saludo cariñoso, para todos ustedes un abrazo afectuoso y nuestro deseo de que todos crezcamos en una madurez espiritual. Vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por estos hermosos momentos que podemos separar para estudiar las Escrituras. Señor, cuánta urgencia tenemos de tu palabra, cuánta urgencia tenemos de tu consejo divino, cuánta urgencia tenemos de estas palabras de vida eterna para crecer en nuestra formación cristiana, para poderte honrar con un estilo de vida que glorifique tu nombre, para vivir como es digno de los hijos de Dios. Señor, te ruego que le des una gracia especial a mi hermano Alfredo para exponer tu palabra. Concédale esa fluidez, concédale esas palabras precisas, guíalo, Señor. Ministra a la iglesia a través de este tu siervo. Habla a nuestro corazón, Señor. Estamos atentos para oír lo que tú tienes que decirnos a través de la palabra. Dios bueno, también te rogamos que en la medida en que estamos escuchando y guardando y aprendiendo, tú también seas ministrando y supliendo necesidades, sanando los cuerpos, trayendo paz al alma, aquietando esos pensamientos, Señor. Permítanos a todos formar un carácter cristiano, Señor. Permítanos a todos adorarte en espíritu y en verdad. Permita que todos podamos llevar una vida victoriosa, triunfante, una vida que realmente brilla para gloria de tu nombre, porque tú has dicho, vosotros sois la luz del mundo. Señor, solamente podemos ser luz en la medida en que tenemos tu palabra en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos ayuda a ser prácticos con el conocimiento de la verdad aprendida. Ayúdanos a mantenernos llenos del Espíritu. Dios de los cielos, ayúdanos a ser oidores y hacedores. Queremos ser oidores y hacedores. Necesitamos tu ayuda, Padre bueno. Necesitamos de tu ayuda para una vida victoriosa. Separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, mira a mi hermano en su lucha. Mira a mi hermano, Señor, en su esfuerzo personal por querer llevar una vida victoriosa, para que todos juntos entendamos que no podemos en nuestras fuerzas, que no podemos en nuestro esfuerzo personal, que no podemos en nuestro buen deseo de hacer tu voluntad, a menos que nosotros dependamos de ti, a menos que por tu gracia nosotros, Señor, podamos movernos en la voluntad del Espíritu Santo.
Muchas gracias, Señor, por este momento tan especial. Cambia toda tristeza en baile, Señor, en gozo, en alegría. Permita, Señor, que gocemos de esa libertad de poder entrar por tus atrios con alegría, con regocijo, y que nuestra mente esté muy quieta para aprender más y más de ti. Te lo suplicamos, Maestro Divino. Oramos por nuestros hermanos que pueden estar ahora mismo enfermos allí en casita. Alivia ese dolor mientras escucha tu palabra, Señor. Provee y suple esa necesidad económica, Señor. Da creatividad a tu iglesia. Abre puertas, Señor. Glorifícate en nuestras pruebas. Te lo rogamos, Señor bueno, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Recordemos que la oración tiene poder, hermanos. Cuando nuestra oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo y se la hacemos a Él como nuestro Padre porque hemos tenido un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, nos acercamos a Él con reverencia, con temor, por los méritos de Jesús, nuestro Señor, nuestro Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Antes que le pidamos, Él es poderoso para suplir, para proveer, para ayudarnos, llenarnos de paciencia y darnos lo que necesitamos. Vamos a tener una lectura central para este tema de una vida victoriosa y yo les invito allí que abran en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a estar leyendo del versículo 18 al 39. Entonces, si tiene ahí la Biblia, ábrala. Ojalá tenga la Biblia física, porque allí usted puede subrayar. Claro que en su Biblia virtual, pues también puede resaltar, pero procure tener su Biblia física porque cuando usted esté leyendo para sus hijos, ellos pueden pensar que si está en el celular, en la tablet o en otro elemento de estos, pues ellos no saben si usted está jugando o usted está chateando o está haciendo alguna otra actividad, pero si le ven con la Biblia física, pues ellos van a saber que estás comprometido con el estudio de la palabra. Ellos ven y aprenden. Entonces, para todos, para mí y para todos, usar más la Biblia física, amén, porque nos identifica más. Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Y al leer la palabra lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos ilumine y hable a nuestro corazón. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, estamos en Romanos capítulo 8. Porque sabemos que a toda la creación, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa lectura, queridos hermanos, y este va a ser el punto de partida de nuestro hermano, el maestro de la escuela bíblica, nuestro hermano Alfredo Cárdenas. Entonces, tengamos muy presente este texto ahí en la mente, mantenga su Biblia abierta en este pasaje, tenga también su libreta y vamos, antes que pase nuestro hermano Alfredo a la lección, vamos a recordar nuestro lema, nuestra meta, y vamos a gozarnos, deleitarnos en una alabanza a nuestro Señor. Muchas bendiciones. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
del pecador. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle, contemplarle, nadie es como Él. Venid y adorarle. Soy, tú eres Rey. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por en su trono está. Venid y adorarle, contemplarle, nadie es como Él. Venid y adorarle, contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle, contemplarle, nadie es como Él. Venid y Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga en gran manera. Les damos la bienvenida a la Escuela Bíblica con Liderazgo para continuar con el tema central de las verdades de Romanos. Hoy estaremos viendo un nuevo tema. Recordemos que en las últimas clases vimos los temas que nos han compartido el pastor Víctor Hugo, que fue el plan de salvación. También vimos la justificación que fue ministrada por medio de nuestro pastor Leonidas. Vimos el tema de la santificación, enseñanza que trajo nuestra pastora Cristina. Y en la clase anterior culminó mi hermana Estela Montero, la vida en el Espíritu, la cual nos da apertura al nuevo tema que estamos viendo desde el día de hoy, que es la vida victoriosa. Les ruego, mis hermanos, que me acompañen en una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la posibilidad que nos das de reunirnos una vez más. Te damos gracias porque eres tú quien pones el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Te damos gracias porque haces un llamado a la iglesia y día tras día pones en el corazón de muchos el poder buscar de
del conocimiento de las Escrituras. El poder buscar más de Dios, el poder buscar más de tu presencia, es algo que nos dará una gran bendición. A través de que te conocemos más, sabemos que es mayor nuestro gozo, es mayor nuestra esperanza, es mayor nuestra bendición, y podremos con facilidad poder dar cumplimiento a todo lo que sobreviene en medio de estos tiempos difíciles. Ponemos en tus manos, Dios, la enseñanza que a través mía, Señor, quieres llevar a cada oyente. Te pido que me ayudes a tener sabiduría e inteligencia espiritual, a transmitir este mensaje con sencillez y con fidelidad, que cada oyente, Dios, pueda ser ministrado y pueda atesorar este mensaje, pueda aplicarlo a su vida, y que llegue al corazón de ellos y pueda, Dios, cumplir lo que tú, el propósito con el que tú los llevas a cada oyente. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos apertura a este nuevo tema, la vida victoriosa. Empezaremos con el objetivo de este tema, y es reconocer que podemos ser vencedores y proponernos vivir una vida victoriosa. La verdad principal es que la fe en Cristo hace que los creyentes lleven una vida victoriosa. Es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es por la fe en ninguna otra circunstancia, en ninguna otra cosa. Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un texto de oro que lo encontramos en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El trasfondo bíblico de este estudio que estaremos desarrollando el día de hoy está basado en Romanos capítulo 8, desde el versículo 18 al versículo 39. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, damos inicio a la clase. Los deportistas, y particularmente me enfocaré a hablar de los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas se llevan cada 4 años. Sin embargo, hay deportistas que para llegar a esa primera Olimpiada duran muchos años preparándose. Es una preparación en la que tienen que llevar sus nervios, su estado físico prácticamente hasta el límite, hasta donde ellos pueden llegar. Y eso no lo hacen durante una semana, 2 semanas. Bien lo digo, es durante años que lo hacen. Y en consecuencia de esto, a esta preparación, a este trabajo arduo, a esta disciplina que tienen estos deportistas, logran muchas veces su objetivo, que es llevarse una medalla. Muchos quizás lo hacen de una manera infructuosa, porque terminan de pronto esforzándose y ni siquiera clasifican. En nuestra vida como creyentes debemos llevar una preparación física con un resultado que es seguro. Nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos un fin y una esperanza que es verdadera. Si bien la Biblia nos advierte que esa preparación, durante esa preparación vamos a tener aflicciones, vamos a tener dificultades, y no es un secreto que para el ser humano llegar a tener una autodisciplina y un autodominio es bastante complejo. El dominar esta carne, el vencer los deseos, las pasiones, la concupiscencia de la carne es algo complejo. Pero nosotros, así como el deportista tendrá su preparador físico, su entrenador, su médico, nosotros tenemos a alguien completo, alguien perfecto que nos ayuda durante esta preparación, y es Dios mismo. Dios mismo es quien nos prepara, quien nos fortalece, quien nos consuela, quien está en todo tiempo con nosotros. Así que esta preparación no la vamos a llevar solos, la llevaremos junto con nuestro Señor Jesucristo, quien será esa ayuda idónea que necesita cualquier ser humano. Como primer
subtema del tema de la vida victoriosa estamos viendo la esperanza. Vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 8 del versículo 18 al 25. Repito, Romanos 8 versículo 18 al 25. Bueno, mis hermanos, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces el primer subtema es la esperanza. Y lo vamos a ver dividido en dos partes. La primera, la actitud correcta hacia el sufrimiento. En el versículo 18, Pablo enseña que el creyente obtendrá un resultado en su fe. Y ese resultado es la salvación. Es una actitud correcta que el Señor quiere que llevemos en medio del sufrimiento. Y es saber que tenemos nosotros como creyentes una esperanza. Y es la salvación. Quiero, mis hermanos, que me acompañen en Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Dice la palabra del Señor: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Inmediatamente, cuando Pablo hace este contraste de hablar de que tiene por cierto que las aflicciones del tiempo venidero no serán comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, entonces hace de repente un contraste mostrándonos lo que nos espera, que es la salvación, esa vida eterna, pero comparada con un sufrimiento, unos problemas actuales que hemos de vivir. Desde el tiempo antiguo, la iglesia ha sufrido persecuciones difíciles, situaciones difíciles. Y hoy mismo nosotros vivimos situaciones difíciles. Si bien, de alguna manera, en particular nosotros no estamos sufriendo lo que sufrió la iglesia primitiva, sufrimos cosas, pasamos dificultades, pasamos enfermedades, pasamos sufrimientos, pérdidas de seres queridos, enfermedades, diferentes luchas económicas, pero tenemos que tener una actitud correcta, y es siempre mirar lo que nos espera en el futuro, algo prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, si bien Pablo aquí hace un contraste de una manera particular, es importante entender que está hablando a la iglesia, está hablando al creyente, porque hace una comparación de las aflicciones, de las dificultades, comparadas con lo que nos espera, lo que ha de venir, esa salvación, esa vida eterna que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Suena duro, pero si estuviese haciendo un contraste de lo que le espera al no creyente, al que no ha recibido a Cristo, tendría que decirlo de una manera muy, muy dura, muy diferente, que las aflicciones presentes no son comparadas con las aflicciones futuras que han de venir, el sufrimiento, el tormento eterno que han de pasar. Pero bueno, es importante entenderlo, y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, ahora mismo
puedes estar oyendo la voz de Dios para que recibas este mensaje con la dirección que Pablo se la transmitía al creyente. Entonces te puedes hacer creyente aceptando a Cristo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, aceptando ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para darte vida eterna. En Santiago 1, del versículo 2 al 3, dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la Biblia en muchas oportunidades nos advierte de tener una conducta diferente. Aquí incluso Santiago hace referencia a vivir con gozo las pruebas. Sé que es difícil, sé que no es fácil al momento de perder a un ser amado, el momento de ver que un ser amado parte a la presencia de Dios. Es duro nosotros seguir viviendo sin la compañía de esta persona, pero si pones tu mirada en Jesús, Él te ayudará a sobrellevarlo y te dará una esperanza de que un día nos reuniremos con Él y te recordará que vienen cosas mejores. Entonces es importante siempre reconocer esas cosas. Quiero que mis hermanos leamos en Primera de Pedro 4, versículo 1 al 2. Primera de Pedro 4, versículo 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces mire que Dios nos va enseñando a que estas luchas y estas dificultades que tenemos y que de las cuales primeramente Dios nos ha librado de algo que nos esclavizó durante mucho tiempo, ese pecado que nos atormentaba, ese pecado que nos conducía a una condenación eterna. Dios la ha vencido. Pero cuando nosotros nos hacemos nuevas criaturas por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos no vivir el tiempo que nos resta conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces empezamos a tener un contraste en la vida que llevamos antes, comparada a la nueva vida que nos ha dado Cristo Jesús por medio de la salvación. Entonces, las aflicciones vendrán. Esta es una verdad. Las aflicciones siempre van a estar. En clases anteriores, cuando miramos en los tiempos que han de venir, los tiempos futuros, el Señor nos advertía mucho sobre estas aflicciones. En Juan capítulo 16, versículo 33, nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Entonces esa victoria que Dios tuvo sobre el mundo es la que quiere que nosotros apliquemos, y es la actitud correcta que quiere Dios que tengamos en medio de las aflicciones. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. En el versículo 19 de Romanos 8 dice la palabra de Dios en el versículo 18, que es el que estamos estudiando: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hay una palabra aquí que dice nuestro hermano Pablo, y es tengo por cierto. Este tengo por cierto está enfocado y hace referencia a un juicio basado en la fe. Quiere decir que el pensamiento del creyente cambia en el momento en que recibe a Cristo en su corazón. Muchas cosas empiezan a ser renovadas, y una de esas es el hablar por fe. Entonces este juicio va basado en la fe, y cuando Pablo hacía referencia a tener por cierto, es algo que nosotros como creyentes debemos tener esa certeza de que esto sucederá. Estas aflicciones que vivimos en este tiempo no son comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse. Debes creerlo. Tu fe te hace entender
Recuerda que el Espíritu Santo ahora mora en ti y tienes discernimiento de muchas cosas que antes como incrédulo no tenías. Entonces es muy importante considerar estas cosas. En el contexto de Romanos 8:18, Pablo compara la obra de Cristo y su promesa de vida eterna con las aflicciones del creyente que sufre en esta vida. Y es allí donde debemos tener cuidado, porque cuando Pablo hacía mención de este contraste, lo hacía a la iglesia de Romanos, quien en algún momento se estaba sintiendo afligido por la persecución que estaban teniendo. Y es que en Roma el creyente sufría bastante persecución, eran encarcelados, eran torturados, jugaban con ellos llevándolos a que los leones los devoraran en el estadio olímpico. Hacían cosas demasiado dolorosas y ásperas, cosas que eran muy, muy fuertes, la persecución que vivían ellos. Entonces el creyente estaba empezando a sentir cierto temor, y ese temor debemos tener cuidado cuando nosotros en medio de la aflicción sentimos temor, porque el temor puede echar a perder de vista las promesas de Dios, y entonces tú te centras en el temor y empiezas a afligirte y empiezas a debilitarte en tu fe. Recuerden que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mirada en ese perfecto amor, ¿y quién es el amor? Pues nuestro Señor Jesucristo. Dios es amor. Si pones tu mirada en Él, tú echarás fuera el temor. Y esto es lo que Pablo quería que la iglesia de Roma tuviera presente, y es lo que quiere nuestro Señor que tengamos nosotros los creyentes hoy en día presentes en nuestro corazón. Cuando en este estudio miramos las aflicciones, nos quiere mostrar cuál es la actitud correcta que debemos tener en medio de las aflicciones. Y cuando hace referencia, ahora sí, en el versículo 19, a ese anhelo ardiente de la creación, de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese anhelo ardiente hace énfasis a una palabra griega que se refiere a la acción de inclinar la cabeza hacia adelante y mirar fijamente ese objetivo. Es como cuando tú estás viendo una película que te tiene impactado, te tiene ahí muy concentrado, inclinas tu cabeza y estás mirando allá de frente, así como lo hace la fiera cuando va a cazar, que inclina su cuello, su cabeza y tiene su mirada fija en el objetivo. Así quiere Pablo transmitirnos esta enseñanza. Y nuestro Señor Jesucristo, obviamente la palabra es inspirada por Dios y sabemos que es una palabra que viene a través de Dios para la iglesia, y es que nosotros tengamos la mirada puesta en Jesús. Eso es un lema que domingo tras domingo en la iglesia lo repetimos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces ese autor y consumador de la fe es el objetivo nuestro: estar un día en su presencia, estar un día para una eternidad al lado de Él. Entonces ese anhelo ardiente nos lleva a poner y fijar nuestra mirada en Él, siempre en Él. Así que en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio del problema económico, siempre con la mirada puesta en Jesús. Esa es la enseñanza que Pablo quería o llevarle a la iglesia en Roma, y es lo que nuestro Señor Jesús quiere llevarte a ti, a tu corazón. Que esas tribulaciones, que esas dificultades es algo efímero, es algo muy pasajero, es algo que se disipa rápidamente, porque el tiempo nuestro aquí es efímero, es fugaz, es algo que pronto ha de pasar. Quiero que vayamos rápidamente a 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 dice la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces esta leve tribulación momentánea, algo pasajero, algo efímero,
contrasta totalmente con la excelencia y el eterno peso de la gloria. Quiere decir que esa gloria venidera es muchísimo más grande, muchísimo más hermosa y muchísima más, de una dimensión muchísimo mayor a esa leve y pequeña tribulación que estás viviendo. Entonces, si bien el creyente experimenta sufrimiento en esperanza, porque podemos pasar dificultades, podemos sufrir, recuerden que Dios nos lo advierte en muchas oportunidades, nuestra esperanza de vida eterna y la gloria venidera que ha de manifestarse es la que nos mantiene firmes en nuestra fe. Como segundo punto de este subtema de la esperanza, veremos un anticipo del cielo. Leemos rápidamente en Romanos 8 del 19 al 22, la lectura que ya tuvimos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrección a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una sola, y a una sola están con dolores de parto hasta ahora. Si bien cuando el hombre pecó, la creación fue sujetada no por su propia voluntad, con la venida del Espíritu Santo, el creyente recibió un anticipo de esa gloria venidera. Y nosotros hoy en día podemos seguir recibiendo ese anticipo, que es al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Todo aquel que acepta a Jesús en su corazón, que se arrepiente de sus pecados, que le hace amo y Señor de su vida, empieza a experimentar la presencia de Dios. Y esa presencia nos hace anticipar algo que gloriosamente vendrá y que anteriormente, lejos de Dios, no podíamos comprender. Así que el creyente recibió y sigue recibiendo ese anticipo, y ahora tiene un anhelo de entender perfectamente lo que Dios nos promete. En 1 Corintios 2:9 dice la Biblia: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a un viaje, hay gente que cuando ha tenido la oportunidad de ir al mar, yo he escuchado experiencias de esas, dicen que es muy hermoso, que es algo demasiado hermosa esa experiencia que se vive de ver la grandeza de la creación de Dios, esa hermosura, toda esa cantidad de agua y ver ese panorama que se pierde la mirada y uno no termina de ver el mar. Cuando hemos viajado quizás al campo, yo personalmente me gozo mucho en ver la creación de Dios cuando he tenido la oportunidad de ir al campo y ver esos paisajes. Al igual como en el mar se pierde la mirada, también en esos paisajes uno pierde la mirada y ya no logra ver muchas cosas hermosas de la creación. Pero ver esos paisajes, esos colores, esos aromas, esa fauna, esos animales, toda la flora, todo lo hermoso que Dios creó para nosotros, lo hace sentir a uno emocionado. A mí me alegra mucho y disfruto mucho experimentar la creación de Dios. Esas son cosas que Él mismo creó para que nosotros las disfrutemos. Los frutos, el alimento, toda esa creación nos hace experimentar momentos de gran alegría y gozo. Yo me estremezco mucho cuando me pongo a mirar estas cosas creadas por el Señor. Ahora, cuanto más nosotros, ahora que tenemos el Espíritu y comprendemos que, como lo leíamos en Corintios, en 1 Corintios del capítulo 2, versículo 9, que son cosas que ojo no vio. O sea, si esto te apasiona, si esto te hace sentir emocionado, ¿cómo serán esas otras cosas que Dios ha preparado para nosotros y que no podemos dimensionarlas en esta naturaleza? Que no han subido, dice la Biblia, al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman.
Entonces, mis hermanos, yo no sé, a mí me emociona mucho y en realidad sentí una alegría enorme cuando uno empieza a dimensionar las cosas a través del Espíritu Santo y comprender que en realidad a veces nos quejamos de muy poco, de algo que es pasajero, y quitamos la mirada de lo que ha de venir, que es grandioso y maravilloso, que es algo que nos debe transmitir una esperanza grandísima, una emoción por alcanzar estas cosas. Debe llevarnos a vencer de alguna manera estas tribulaciones y sobrellevarlas. Entonces, Pablo tenía la conciencia de ambas situaciones. No quiere decir que él tenía la situación de las tribulaciones, de las dificultades que se viven en este mundo, pero también tenía clara la esperanza que tenemos de redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos vivir estas cosas y simplemente como de una manera como dándonos, resignándonos, como viéndolas que, bueno, entonces esperemos, vamos a sufrir y llegará el día, porque no es la forma correcta en que debemos verlas, es una actitud correcta que debemos llevar en medio de las tribulaciones. Nosotros debemos anhelar el estar en la presencia de Dios y alcanzar ese día en que estaremos en la presencia de Dios para siempre, pero no a causa de dejar las aflicciones de este mundo, no a causa, porque podemos llegar a sentir en un momento de tribulación, ay Dios, quisiera ya estar en tu presencia, quisiera ya, pero para abandonar las cosas de este mundo, la aflicción de esta carne, y no para ver la gloria de Dios. Y eso es una actitud que debemos corregir. Si quieres estar en la presencia de Dios es por la necesidad y el anhelo santo que tenemos de conocerle, de verle tal cual como Él es, y no por abandonar esta carne y estas dificultades que vivimos en ellas. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es la expectativa que debe tener todo creyente. Eso lo vemos en Tito 2:13. El ver esa manifestación gloriosa de nuestro Dios es la motivación que debe animarnos a sobrellevar las dificultades de este mundo. Como segundo tema, mis hermanos, veremos la seguridad. La seguridad. Quiero que leamos en Romanos 8, del 26 al 30. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, el segundo subtema, la seguridad, también está dividido en dos partes. La primera parte es una ayuda sobrenatural. Vemos que de inmediato Pablo hace un cambio de tema y habla de una esperanza, de una ayuda del Espíritu Santo, la ayuda especial que Él puede presentarnos por medio de la oración. Y esto lo vemos, un segundito. Lo vemos en el versículo 26, ¿no? Que habla de que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces empieza Dios a mostrarnos que ahora no estamos solos y que tenemos una ayuda idónea, la ayuda del Espíritu Santo. Dios mismo, Espíritu, viviendo y morando en nosotros para ayudarnos a sobrellevar todas estas dificultades. Y no solo a sobrellevarlas, sino también a saber cómo debemos orar, cómo debemos pedir como conviene. Porque es otro de los errores que cometemos como creyentes. Bien lo decía en el punto anterior, a veces empezamos a querer llegar a la presencia de Dios no con la motivación correcta. Y es lo que el Espíritu quiere enseñarnos y quiere ayudarnos a entender. Entonces, hemos escuchado, o personalmente lo he escuchado en algunas oportunidades, cuando se habla de que cuando así sea un cristiano débil se arrodilla, el diablo tiembla. Entonces vemos que la oración tiene mucho poder. Esto es algo que no es bíblicamente que esté escrito, pero es una realidad. Cuando tú oras, cuando tú luchas contra estas dificultades, contra estas luchas, estas pruebas, doblando rodilla, buscando la presencia de Dios, algo sucede. La oración, el poder de la oración del justo puede mucho. Y veíamos aquí que empieza a haber un gemir de la creación. Lo veíamos en la lectura anterior, en donde nos mostraba donde la Biblia nos habla de tres gemidos, ¿no? El primero de la creación, que dice que gime la creación, toda la creación gime a una sola. En el versículo 22 lo veíamos. Y esta creación gime por un cielo nuevo, una tierra nueva. Y es que la misma creación gime para ser restablecida. A causa del pecado, a causa de la maldad del hombre, todas estas cosas se han deteriorado. Y no es un secreto, vemos cómo hay un calentamiento global, cómo hay una contaminación de los ríos, de los mares. Está sucediendo el mismo aire, la capa de ozono se está destruyendo. Todo esto es a causa del pecado, la maldad del hombre. Y la creación por eso gime. Pero también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención. Entonces, si bien, mis hermanos, lo hablamos hace unos momentos, no es la actitud correcta de medio de una dificultad de empezar a pedir que Dios nos libre de este cuerpo y que nos lleve a su presencia. Pero ese gemir debe estar enfocado a querer estar con Dios. Y es que el pecado y la dificultad que estamos viviendo, y en estos tiempos postreros vemos cómo se ve de una magnitud mayor la maldad del hombre. Vemos cómo cosas que anteriormente eran difíciles de experimentar se viven de una manera ya prácticamente natural para el hombre sin Cristo. Las drogas, el alcohol, los asesinatos, los robos, o sea, se ha multiplicado la maldad de tal magnitud, y el creyente debe tener fortaleza y gemir y seguir, porque ese gemir no está mal cuando uno clama a Dios para que su misericordia recaiga sobre todas estas personas y haya salvación, haya un arrepentimiento y pronto podamos experimentar conforme al plan de Dios, porque recuerden, Dios manifiesta su amor, y en Juan 3:16 lo hemos estudiado muchas veces. De tal manera amó Dios el mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere una salvación para toda la creación. A diferencia de estos dos gemidos, el de la naturaleza, el de la creación y el de nosotros mismos, habla de un tercer gemido que manifiesta aquí Pablo, y es el gemido del Espíritu Santo, el cual llega a ser ese compañero en medio de nuestra oración. Cuando tú estás orando, dice la Biblia aquí que
que el mismo Espíritu gime. Entonces, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Hay cosas que a veces en tu naturaleza no puedes manifestar. Y a veces somos torpes de labios y nos enredamos y no sabemos cómo expresarnos delante del Señor. Pero el Espíritu está al lado nuestro, el Espíritu está en medio nuestro, está en nuestro corazón. Él es quien nos ayuda a llevar una oración de una manera correcta. Entonces es también muy importante entenderte cómo que por medio de Él es que aprendemos a orar, aprendemos a llevar nuestra oración de una manera correcta. ¿Y por qué Pablo escribió que no sabemos pedir? Porque ¿cómo llegar a pedir lo que nos conviene? Una razón puede ser porque no vemos el futuro, porque no sabemos lo que puede depararnos el mañana. Tú no puedes pedir por algo, y a veces caemos en ese error, ¿no? Sabemos que tenemos una actividad futuro y empezamos a crearnos una cantidad de cosas en nuestro pensamiento y enredar nuestro pensamiento en tantas cosas que no sabemos si han de pasar o no han de pasar. Entonces, Dios que conoce todo, Dios que lo sabe todo, a Él es el que tenemos que acudir. Hay gente que cree que el destino ya es claro y que le tenía que pasar, le tenía que suceder. Yo estoy seguro que por las oraciones que Dios le permite hacer uno por medio del Espíritu Santo, Dios lo ha librado de muchas cosas malas. Dios me ha librado de muchas cosas que quizás al cambiar de rutina, al cambiar de trayectoria para el camino al trabajo, quizás Dios me ha librado de un robo, me ha librado de un accidente, no sé, son muchas cosas que estoy seguro que Dios nos protege cuando oramos como nos conviene, oramos de la manera correcta, con la ayuda idónea del Espíritu de Dios. Entonces esto es importante también tenerlo como enseñanza, mis hermanos, el saber que por medio de él podemos conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos acudir en nuestra oración hacia nuestro buen Dios. No siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros en medio de una situación determinada. Al no entender muchas veces la voluntad de Dios, empezamos a exclamar y a quejarnos por alguna situación que estamos viviendo. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero siempre, entonces empezamos a tener una actitud incorrecta. Nosotros debemos aprender mucho, y incluso la Biblia nos da una enseñanza de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando enfrentó en el Getsemaní la agonía y el sufrimiento, el dolor que él sabía que había de atravesar en la cruz. Y aún así el Señor oró y dijo, le pidió al Padre que pasara de él esa copa. Pero en esa misma agonía, sudando sangre, clamó y dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga la voluntad de Dios. Entonces mire lo importante de tener una actitud correcta. Podemos estar pasando la dificultad más grande, sujetémonos siempre a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quiera. Y nuevamente reitero que solamente lo lograremos con esa ayuda sobrenatural, clamando de la manera correcta a través del Espíritu Santo, que es el que intercede conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo es el mismo Dios en medio nuestro. Entonces Él conoce al Padre y conoce la mente y el corazón del Padre. Entonces Él intercederá de la manera correcta. A veces nuestra dificultad es tan grande, nuestra lucha es tan grande, tenemos una carga muy pesada, y muchos la están viviendo hoy en día, muchos la hemos vivido hoy en día, o en cualquier momento puede cambiar las cosas. Hemos visto cómo este virus que ha venido a este mundo cambió muchas cosas.
Mucha gente tenía plata y quizás ahora no la tiene. Mucha gente tenía salud y quizás ahora no la tiene. Mucha gente tenía algunos seres amados y ahora no los tiene. Tristemente suceden muchos cambios y eso fue un cambio repentino, algo que inesperado. Pero esas cargas que vienen a nuestras vidas, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a sobrellevarlas, Él las llevará de la manera correcta y ayudará a librarnos de esa carga pesada que a veces ni siquiera nosotros mismos podemos sobrellevar. Dios nos ayuda a llevarla al trono de la gracia y alcanzar ese oportuno socorro. Entonces, no dejemos de un lado en nuestras oraciones al Espíritu de Dios. Siempre pidamos ser llenos de Él antes de cualquier petición que queramos hacerle al Padre. Las oraciones hechas con la ayuda del Espíritu Santo incluyen los anhelos que vienen de lo más profundo de nuestro corazón. Dios escudriña el corazón y Dios conoce nuestro corazón y conoce claramente nuestra necesidad. Incluso la Biblia nos enseña que aún antes de que nosotros abramos nuestros labios, Dios sabe qué vamos a decir. Dios conoce perfectamente tu necesidad. Así que cuando buscamos la ayuda del Espíritu Santo para hacer esta oración, la llevaremos de una manera concreta y clara. Él conoce la petición del corazón. Él conoce el sufrimiento que estás atravesando en este momento. Él conoce el dolor que ha causado la pérdida de este ser querido. Él conoce el sufrimiento que has tenido que sobrellevar en medio de esta enfermedad. Él conoce tu necesidad, porque no hay trabajo, porque no hay dinero. Él suple todas estas cosas. Personalmente he experimentado cosas sobrenaturales, respuestas sobrenaturales de parte de Dios, cuando he dejado que el Espíritu interceda por mí a través de la oración. Entonces, Él conoce la voluntad del Padre, así que hay una perfecta comunión. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, del Padre. Así que no hay problemas en comunicación cuando lo hacemos a través del Espíritu Santo. Por último, la segunda parte, mis hermanos, ya con esto culminaremos el segundo subtema y dejaremos pendiente el tercer subtema para la próxima clase. Veremos las fases de la glorificación. Entonces, en el subtema de la seguridad, primera parte, acabamos de ver una ayuda sobrenatural y ahora veremos las fases de la glorificación. Bueno, entonces, ya que el Espíritu Santo conoce la mente del Padre y conoce nuestra necesidad, podemos estar seguros de que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Nosotros torpemente podremos pedir algunas cosas para nuestra vanagloria, para nuestros propios deseos, pero por medio del Espíritu Santo lo haremos de la manera correcta. Él conoce la mente del Padre y Él sabe cómo llegar a la mente de Él y dar una respuesta asertiva, que nuestra oración sea contestada. Recuerden, mis hermanos, que algo muy importante en la respuesta a la oración es que no siempre la respuesta es sí. Nosotros queremos que siempre sea así. Nosotros siempre queremos respuestas como era Dios y que nos diga sí, voy a hacerlo. Pero debemos aprender que en muchos casos la respuesta es no. Entonces, Él también nos ayuda a eso, a entender que la respuesta puede ser no, puede ser negativa, no quiere que sucedan ciertas cosas. Recuerde que siempre Él quiere lo mejor para nosotros, así como nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Él es la mejor imagen de padre y quiere lo mejor para nosotros. A veces nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos no lo hagas, no es bueno, no es conveniente. Dios también en su respuesta a veces nos dice no te conviene, no es lo mejor, y debemos comprenderlo, debemos atenderlo y aprender que las respuestas pueden ser también negativas,
Cuando hacemos este estudio vemos algo importante y Pablo lo reconocía, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, versículo 28, Romanos 8, 28. Es saber que esta promesa viene para los que amamos a Dios. Es muy importante tenerlo claro. A veces queremos transmitirle este mensaje al no creyente y decirle en medio de su dificultad que ese mal que ha sobrevenido Dios lo revertirá para bien. Y debemos primero llevar a esta persona al arrepentimiento, llevar a esta persona a conocer a Dios, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y después sí le podemos hacer esa promesa. No podemos de una vez prometerle que Dios va a revertir esa situación, a diferencia del creyente. Recordemos cuando revisamos rápidamente la historia de José. José en algún momento les dijo a sus hermanos, los abrazó, les dijo: el mal que ustedes buscaron para mí, Dios lo revirtió para bien y para bendición de muchos. Miren que cuando en la misma historia de José hubo un momento en que José pidió llevar a Benjamín, a su hermano menor. Cuando fueron sus hermanos a hablar con su padre, con Jacob, y decirle que querían en Egipto ver a Benjamín, a su hermano menor, Jacob exclamó de una manera incorrecta y dijo: bueno, no tengo a José, me tuvieron retenido en ese momento en Egipto a Simeón, y ahora se quieren llevar a Benjamín. De inmediato la exclamación de él fue: todo esto es contra mí. Eso lo vemos en Génesis 42:36. Él exclamó: contra mí son todas estas cosas. Y no es así, no es la actitud correcta. Por el contrario, en esa enseñanza que nos ha dejado José en medio de esas dificultades, es que podemos ser fieles a Dios en medio de esas circunstancias adversas. Él, sin ninguna justificación, fue encarcelado, sin ninguna justificación fue odiado por sus hermanos, sin ninguna justificación fue vendido como esclavo, y él siempre estuvo callado. Y algo que a mí me alegraba mucho y siempre me ha impactado es que en medio de todas las cosas que vivió José, dice la Biblia que Jehová estaba con él. Y Dios está contigo. En medio de la adversidad, Dios está contigo. Puedes tener la seguridad. Estamos hablando de este segundo subtema, que es la seguridad. Puedes tener esa seguridad de que Dios está contigo y Dios te ayudará. Y ahí se hará realidad esa promesa de Romanos 8:28, que todas estas cosas ayudarán para bien. Y más bien en algún momento puedes decir: lo que el diablo quiso hacerme mal, con lo que el diablo quiso hacerme mal, Dios lo revirtió para bien, y Dios determinó que todo esto fuera para bien y para gloria suya. No olvidemos que estamos viendo ahorita las fases de la glorificación, y es muy importante saber que todo es para la gloria de Dios. Hay un problema en cuanto a términos importantes en Romanos 8, 29, 30, que lo leímos anteriormente. Y hay unas expresiones que causan una cierta dificultad de comprensión, que podríamos verla como una contrariedad, y por eso es importante que lo miremos a través de la palabra de Dios. Quiero que lo volvamos a leer, Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Si
si se mira la palabra, y muchas veces se cometen errores cuando se saca de contexto algún término, podemos confundirnos, puede confundir a la gente. Si predestinar significa que Dios sabe quién será salvo, y no solo sabe quién será salvo, sino lo que sucederá con esta persona, porque habla de que Él mismo lo predestinó. Entonces el resto de capítulo 8 no tendría sentido, porque adicional a que Él sabe lo que le sucederá, Él es el que determina lo que le sucederá. Entonces podríamos decir, y mucha gente dice, es que el destino de Él era este, es que si Dios ya sabe quién va a ser salvo, entonces ¿será que yo estoy entre esa lista? Si Dios sabe quién va a ir a condenación eterna, entonces ¿será que vale la pena luchar por esto? Hay algo importante aquí. Entonces las advertencias contra el pecado y la santificación, la clase que hace unas semanas atrás nos daba la pastora Cristina, no tendrían sentido. El llevar una vida de santidad, el llevar una vida apartada del pecado, no tendría sentido, porque tú puedes pensar, entonces, ¿para qué lo hago? ¿Qué tal yo esté en la lista de los que no van a ser salvos? No. Entonces es importante hacer un estudio minucioso de lo que la palabra en realidad dice aquí. El predestinar, recuerde que aquí hemos estado estudiando en Romanos 8, una palabra que va dirigida hacia el creyente, hacia el que cree. Entonces, cuando dice aquí la palabra predestinar, la podemos ver que esta persona ha sido predeterminada. Es decir, Dios está hablándole a alguien que predestinó y que antes conoció. Dios me conoce personalmente, sé que iba encaminado y tenía un destino, si no hubiese conocido a mi Señor Jesucristo, una condenación eterna. Dios me conoció en ese momento. Dios me conoce. Sin embargo, yo tuve la posibilidad, y aquí hablamos de algo que Dios nos dio, así que no podemos decir que Dios es el responsable de todo lo que sucede, porque Dios nos dio un libre albedrío. Lo que sucede es que Dios tiene la capacidad, y al ser un Dios todopoderoso, Él tiene la capacidad de ver el futuro con tanta facilidad como puede ver el pasado. Entonces, cuando le habla al creyente, él antes conoció como pecador, sabe que se arrepintió, y está hablándole que está predestinado a una salvación, a una vida eterna. Al tener tú el libre albedrío, eres quien decides el destino. Por eso la importancia de nosotros como creyentes de hacer que ese destino cambie. Alguien me compartió a mí del Evangelio y hizo que mi vida cambiara, que conociera a mi Señor Jesucristo, que le aceptara como Señor y Salvador de mi vida, y yo fuera salvo. Así que ya ese destino que yo tenía antes de conocer a Cristo cambió de inmediato. Y ahora estoy predestinado a hacer a un camino de glorificación, como lo dice aquí la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que Dios me ha adoptado ahora como hijo suyo. Ahora Dios me ha hecho un hijo suyo. Y al hacerme un hijo suyo, ha hecho que seamos, ha hecho que cambie nuestro destino, y que seamos y tengamos los mismos beneficios que tiene nuestro Señor Jesucristo, y que seamos predestinados a una glorificación, a una vida eterna. Vamos a estar en la presencia de Dios. Pero recuerden, mis hermanos, esto va enfocado al creyente, porque es algo importante que hay que tener en cuenta, que aquí las escrituras, y no vas a encontrar en las escrituras
La palabra predestinar junto a la condenación del incrédulo. No va a decir, no vas a encontrar un texto bíblico donde diga que a este había predestinado para una condenación eterna, para ir al infierno. Esa determinación la debes tomar. Tú eres quien decides si vas a aceptar a Cristo en tu corazón, si le haces Señor y Salvador de tu vida, y de inmediato tu destino cambia. Eres tú quien debes tomar la determinación de hacerlo. No podemos culpar a Dios por algo que si bien es todopoderoso, nos ha dado ese libre albedrío. Tiene la posibilidad de decidir, y es importante que lo hagas con urgencia. No hay que dejarlo para mañana. Si tú no eres creyente y escuchas este mensaje, toma la decisión con diligencia, con urgencia. Si tú ya eres creyente y conoces personas que no creen aún en Jesús, llévales el mensaje con diligencia. Adviérteles de los peligros, adviérteles de la necesidad que tenemos todos de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Así que podemos verlo desde las dos posiciones, pero es urgente tomar la decisión. Así que las fases de la glorificación las podemos tomar en tres partes. Recuerden que veíamos en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, los que amamos en realidad a Dios, porque muchos dicen amar a Dios, pero con sus actos no reflejan el amor a Dios. El amar a Dios es el aceptar. Para amar a Dios hay que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay que aceptar el sacrificio que Él hizo para perdonar nuestros pecados y aceptar la muerte de Jesucristo, pero también reconocer la resurrección de Él para ser salvos. Así que lo podemos dividir en amar a Dios. El segundo, la adopción. Hablábamos de que Él nos hará semejantes conforme a la imagen de su Hijo. Nos ha hecho hijos de Dios. Dice que la palabra de Dios que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por último, el tercero, la salvación, que es cuando habla de que a los que justificó, lo que habló nuestro pastor Leonidas, la justificación, también nos habla de que a estos también glorificó. Un día estaremos en la presencia de Dios y para siempre. Un gozo inefable, algo maravilloso, algo inexplicable en términos humanos, algo que, como lo estudiamos hace unos instantes, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que tiene preparadas Dios para nosotros. Entonces es muy importante, mis hermanos, entender estas cosas. Así que les exhorto, les animo a continuar con estos estudios, con el conocimiento que se va adquiriendo cada día más y mayor conocimiento a través de las Escrituras, para comprender mejor a Dios, para hacer su voluntad. Dice la Biblia que Dios se alegra más de la obediencia que de los sacrificios y los holocaustos. Él recibe con mayor gozo la obediencia, y es muy importante ser obedientes. Y hoy hemos visto ciertas cosas que quizás en las cuales nosotros hemos fallado y necesitamos con urgencia mejorar, necesitamos con urgencia corregir. Y ahorita últimamente, en el último tema que vimos, nos hacía un llamado especial en llevar ese mensaje a aquel que no ha creído. Si quieres llevar una vida victoriosa, debes empezar a tomar con mayor diligencia y
y con mayor oportunidad todas estas enseñanzas. En la próxima clase, mis hermanos, estaremos viendo el tercer tema, que es la confianza. Entonces, hoy pudimos ver los dos primeros subtemas de la vida victoriosa. Pudimos ver la esperanza y pudimos ver la seguridad. Espero, mis hermanos, que con la ayuda del Señor nos podamos reunir en el próximo martes y poder seguir escudriñando las Escrituras. Espero que podamos ser partícipes de estas clases. Son de gran edificación, son de gran ayuda, son experiencias únicas. A veces las desaprovechamos, a veces, así como hablamos en este último tema, Dios nos ha dado un libre albedrío. Tú decides, tomamos decisiones. Sé que a veces es por falta de tiempo y está bien, pero ahorita tenemos una bendición grande en medio de la situación que estamos viviendo, y es que todas estas cosas quedan grabadas, todas estas enseñanzas, estas clases están siendo grabadas, y puedes acudir en otro momento. Puedes sacar un tiempo, un momento en que vas en el bus, en que vas directo a tu trabajo, hacia la universidad. Hay decisiones que debemos tomar oportunamente, y es un llamado que Dios hace a la iglesia. Así que no lo olvides, mis hermanos, no lo olviden. No tenemos excusa. Hay herramientas que Dios está poniendo a disposición de la iglesia para que se anime, para que siga Dios perfeccionando esa obra en ti. Les pido, mis hermanos, que me acompañen en esta oración para culminar esta clase. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la enseñanza que nos has traído el día de hoy. Una vida victoriosa. ¿Cómo llevar una vida victoriosa? A veces es difícil, y a veces en medio de las dificultades, las pruebas, las luchas, los afanes de este mundo, podemos caer en la desesperación y en el desánimo. Pero hoy nos has enseñado que si ponemos nuestra mirada en Cristo, ponemos nuestra mirada en la esperanza que tenemos en ti, en esas promesas que son verdaderas, no podemos dudar de que estas cosas sucederán, y que a través del Espíritu Santo las hemos comprendido, que a través del Espíritu Santo, que son las primicias de estas promesas, nos ayudas a comprender que estas cosas han de suceder, que son verdaderas, que tenemos una esperanza en algo verdadero, algo que aunque no hemos visto, cosas que no hemos visto, cosas de las cuales no hemos oído, se harán realidad. Tú las tienes preparadas para nosotros. Pero también esa ayuda idónea del Espíritu Santo no solo nos hace comprender estas cosas que esperamos, sino también nos ayuda a orar correctamente, nos ayuda a superar las dificultades, las pruebas, las luchas que tenemos en esta carne, nos ayuda a hacer esa fortaleza, nos ayuda a clamar al Padre con una disposición correcta, a pedir como conviene, a pedir como debemos hacerlo. Y también nos ayuda a comprender las respuestas de Dios, a saber que Dios nos responderá la oración, ya sea sí o ya sea no, y nos ayudará a aceptar un no, y nos ayudará a gozarnos sabiamente en un sí. Gracias, Padre amado, porque cada día nos muestras cosas grandes y maravillosas. Cuando anhelamos buscar la presencia de Dios, suceden cosas importantes y cosas hermosas, cosas grandes. Y hoy en día la iglesia necesita en gran manera estas enseñanzas. Hoy la iglesia necesita comprender que podemos llevar una vida victoriosa en cualquiera que sea nuestra situación. No sentirnos desanimados ni desalentados, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te ruego que nos ayudes a tener esa disposición, a tener ese querer como el hacer, según tu buena voluntad, de poder reunirnos en la próxima clase para culminar este estudio y poderlo hacer realidad en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por escuchar nuestra oración, por permitirnos este tiempo.
por darnos tu enseñanza, tu consuelo y tu dirección. Te pedimos ahora tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, los esperamos en la próxima clase. Esperamos poder culminar este hermoso estudio y poder tener esa buena disposición y ese anhelo santo de conocer cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima clase, mis hermanos. El Señor les bendiga.